Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, estimado radioescucha. Estamos dando inicio a nuestro programa En la Línea de la Fe en este viernes 5 de noviembre del año del Señor del 2021. Y yo le agradezco que me dé la oportunidad de llegar hasta usted, hasta su espacio, y de verdad le agradezco mucho que me dé la oportunidad también de poner un par de ideas más en su mundo para abrir el debate y hacer que nos gire la piedra, ¿no? Hoy es viernes y después de las fiestas de Todos los Santos y también de haber recordado con cariño a quienes ya nos ganaron, a quienes ya están en compañía del Señor allá arriba, en aquella casa donde hay muchas habitaciones, como dice el canto, pues se hace necesario seguir retomando nuestras actividades y sin duda pues la celebración fue bastante buena, si no como en otros años, sí pudimos apreciar el amor de los deudos a los difuntos, ¿no? Como solo lo sabemos expresar en Latinoamérica y particularmente en México. Sin duda este año ha sido un poco más fuerte por las pérdidas recientes que esta pandemia nos ha imputado. Pero confiamos también en la misericordia de Dios que se hará presente en cada uno de nosotros, para que nos dé el consuelo que tanta falta nos hace y que podamos seguir adelante construyendo su reino y haciéndonos unas mejores personas. Y fíjese que el día de hoy pues quiero compartir con usted, para ir cerrando el tema que traíamos la semana pasada. La verdad es que siento como que se quedó una luz encendida, siento que debemos entrar un poco más en el terreno de los apegos. La semana pasada lo mencionábamos y decíamos algo acerca de eso, acerca del apego y qué tan difícil es y cómo es que debemos de empezar a trabajarlo según la tanatología también, ¿no? Creo y considero que debemos de entrar un poco más a ver y platicar sobre este sentimiento, sobre esta acción incluso que nos hace que nos amarremos a algo o a alguien y tratar de entenderlo, ¿no? Tratar de entender por qué se da, porque sin duda pues va a llegar, como ya decíamos, la pérdida, porque la pérdida llega en todo momento y en todas las áreas de nuestra vida, y si no sabemos qué sentimiento es el que está gobernando ese apego o por qué se está generando, pues no vamos a poder entender tampoco la pérdida, como ya decíamos, ¿no? Con este tema también continuamos con la parte de la persona psicológico-emocional que hemos venido explorando desde la temporada pasada y un poco con la persona social, que hemos tratado algunos temas acerca de la persona social, pero que entraremos a ver ya con fuerza a mediados de esta temporada, si Dios nos presta vida. Pero desde ya se me hace interesante tratar e ir finalizando estos temas, los temas emocionales, porque pues al final de cuentas le voy a mostrar, le voy a compartir que estos temas ya se trataban desde antiguo, sobre todo dentro del esquema del programa que vamos a trabajar varios tipos de apegos, pues en el apego a las cosas, ¿no? Este apego a las cosas ya se trataba desde el Antiguo Testamento y en los Evangelios, ¿no? También encontramos varios ejemplos que van orientados hacia eso, como el ejemplo de aquel hombre que se acerca al maestro y le pregunta que después de haber hecho todo lo necesario para ir al cielo, pues ya nada más le faltaba dejar sus cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas las vamos a ir analizando, las vamos a ir viendo dentro del apartado de por qué generamos o por qué se nos genera un apego a las cosas. Es bien interesante porque al final todo tiene una repercusión psicológica, tanto el apego a las personas como el apego a las cosas, que básicamente son los dos ejes por donde nos vamos a mover el día de hoy. Junto con esto, pues digo, se hace necesario considerar o analizar, ya le decía, la razón de ese apego. Si nos quedamos con la sintomatología, con la parte que solo vemos en el exterior, no vamos a llegar a ningún lado. Se hace necesario que vayamos más profundo, a revisar un poquito más por qué sucede que nos apegamos a algo, ¿no? Y incluso llegar, me atrevería a decir, a lo mejor no es la palabra, pero dentro del contexto llegamos al fetichismo, ¿no? Al hecho de tener un objeto
de apegarnos a un objeto en interpretación de algo o de una falta que nosotros no pudimos subsanar y que no nos pudimos desapegar, ¿no? Ahora recuerda, no sé, tiene que recordar un poquito que hablábamos acerca de cómo es que le damos la importancia a las cosas. Ese proceso que cada quien tiene para darle la importancia a las cosas es necesario retomarlo, porque mientras no sepamos cómo darle la importancia o qué importancia tiene cada cosa, ese hecho nos va a dar muchos pero muchos dolores de cabeza y nos puede generar patologías tan fuertes como trastornos de ansiedad, como depresiones, etcétera, que luego van a ser bien difíciles de tratar, nada más por el simple hecho de no entender y de no darle la importancia que cada cosa merece. También vamos a tratar la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, le platicaba yo la semana anterior que todas las cosas son figuras que tienen muchas caras, que tienen muchas aristas. Y hoy también vamos a tratar la otra cara de la moneda, la otra cara de esta parte del apego, es decir, la forma de ver este sentimiento como algo que incluso es biológicamente necesario, sobre todo en las personas, no con las cosas. Aquí vamos a dejarlo en claro, ¿no? Y que al final este apego biológico o este apego sentimental hacia las personas, todos lo necesitamos, pero ya le decía, es referente específicamente a las personas. El apego hacia las cosas ya tiene otro nombre. Vamos a explorar un poco esas condiciones donde el apego se hace también más que necesario y cómo ese apego va a ir evolucionando. Así como evoluciona el amor en las relaciones interpersonales, también ese apego tiene que ir evolucionando para que sea una base fuerte, una base sólida que nos permita crecer como personas y poder desarrollarnos en el mundo donde estamos. Tocaremos sin duda también el tema de la independencia, dentro de esto obviamente de la autosuficiencia y de la necesidad de crecer en la persona, pero no con las cosas, ya le decía, de crecer. El apego nos va a dar la oportunidad de crecer, si lo tenemos bien entendido, y nos va a dar la oportunidad de ser mejores personas. Pero cuando tenemos el apego a las cosas, si lo fomentamos o no lo fomentan, pues va a ser muy difícil. Aquí también vamos a tratar un tema acerca de cómo en nuestros días, en nuestros años, en nuestros últimos años, la educación familiar ha ido tomando derroteros bien importantes y bien tristes, ¿no? Porque al final estamos luchando por la independencia de los hijos, la autosuficiencia de los hijos, pero a los 3 años. O sea, sí está bien, sí está considerando que son personas que tienen que ser autosuficientes, sí está bien, pero ese camino se tiene que ir dando precisamente en el tiempo, se tiene que ir dando y se tiene que ir buscando estos aspectos en base al crecimiento del menor. El programa de hoy va a estar bastante interesante. Pero antes de continuar, pues permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, a las personas que nos escuchan en la diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, Nezahualcóyotl, en el Valle de Chalco, en la diócesis de Catepec, Teotihuacán, también en Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y saludamos con especial cariño pues a todos los padres de familia que se esfuerzan para que sus hijos sean personas de bien. Un saludo a todos esos padres que salen a trabajar, padres y madres que salen a trabajar para conseguir el sustento y se esmeran día a día para que sus hijos tengan una buena educación, tengan frijoles en el plato y sean mejores personas. Ya después hablaremos de por qué se van saliendo del huacal estos amigos, pero muchas gracias por el esfuerzo que cada padre y madre hace, muchas gracias de verdad. Pedimos por ustedes para que sigan haciendo esta labor de la mejor manera y ustedes se sientan recompensados por lo que sus hijos les brindan. Acuérdense que los logros de los hijos siempre van a ser los laureles en la frente de los padres. Y pues bueno, dicho todo lo anterior, estimado Radio Escucha, yo lo invito a que nos acompañe a hacer una oración, como es debido, para empezar bien, y posteriormente pues damos inicio con la emisión de nuestro programa. Yo le agradezco su preferencia. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo, y usted está escuchando su programa favorito en la línea de la fe. ¿Por dónde más? Pues por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Ya iniciamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios,
para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo 1 y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Ya estamos dando inicio en esta primera parte, en este primer segmento de su programa En la Línea de la Fe, en este viernes 5 de noviembre del año del Señor 2021. Pues está haciendo bastante frío por acá, ya se está sintiendo, y digo, después de la celebración de haber comido pan de muerto, muchísimo pan de muerto, que por cierto está riquísimo. Muchas felicidades a todos los panaderos, de verdad se esmeran en hacer esa parte de su trabajo. Ese pan está riquísimo. Ese pan relleno de nata, y con un chocolatito bien caliente, no hombre, nos la pasamos bastante bien. Y de aquí pues empieza el maratón, ya diría yo, ¿no? Después ya vienen los tamalitos y todo lo demás, y el dichoso maratón Guadalupe Reyes. Pues vamos a tratar de detenernos un poco también en esa parte, para no tener luego la culpabilidad en enero de que comimos más de lo debido. Yo le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Muchas gracias nuevamente por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Y como le comentaba ya en la introducción anterior, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca del apego, acerca de ese sentimiento, de esa acción, como usted lo quiera ver, de ese verbo también, que nosotros como seres humanos dejamos o manifestamos tanto en las personas como en las cosas. Y le decía yo que al final de cuentas son estos dos ejes donde nos vamos a estar moviendo el día de hoy, porque al final solamente se genera el apego, considero yo, que en estas dos partes, es decir, desarrollamos un apego hacia las personas y desarrollamos un apego hacia las cosas. ¿Qué quiere decir la palabra apego? Bueno, la palabra apego quiere decir estar pegados, literalmente, ¿no? Así coloquialmente hablando, es estar pegados uno con otro, ¿no? Es decir, en el caso de las cosas sería estar pegados nosotros a las cosas y las cosas estar pegadas a nosotros. En el caso de las personas es lo mismo, estar pegado hacia una persona, estar pegado, o esa persona estar pegada hacia nosotros. Pero al final, lo que nos interesa de este significado es el sentimiento que está atrás de por qué nos pegamos a esa persona, por qué nos juntamos con esa persona, por qué estamos con esa persona. Ahora, dentro de todo esto, y para dar inicio ya de forma práctica con esta parte en el sentido estricto del apego hacia las personas,
Pues quiero comentarle que al final el apego es algo biológico, el apego es algo que nosotros traemos genéticamente hablando y es un sentimiento que se genera tanto en los animales como en los seres humanos. Si usted pone atención o ha visto algunos documentales de animales, va a descubrir que los cachorros de los animales permanecen al lado de la madre o del padre, depende de quién los críe. En algunos animales es el padre, en otros animales es la madre. Va a descubrir cómo esos cachorros se quedan con los padres hasta que tienen cierta edad. Ese apego natural que tienen con ellos es un instinto de protección. ¿Por qué? Porque inconscientemente, de forma instintiva, pues el cachorro no se puede defender contra el cazador, por ejemplo, ¿no? Se convierte en presa rápidamente si se aleja de la manada. Y el criador, en este caso, quien ya le decía, quien sea el padre o la madre, está consciente o tiene ese instinto de que los cachorros son presa fácil de los depredadores, por lo tanto los protegen. Esa protección y ese sentirse protegido es lo que va relacionando, lo que va criando, lo que va generando ese apego. Hablando de forma genética y hablando de forma biológica, le decía de genética porque es instintiva. Y en las personas sucede lo mismo, o debería de suceder lo mismo finalmente, ¿no? Los niños cuando nacen obviamente pues no se pueden desapegar de la mamá. Hay muchas personas que dicen es que los niños recién nacidos no sienten, ¿no? Si los alejas de mamá o de papá, no se ve el sentir que el niño tiene, pero la percepción que ese niño tiene acerca de estar con una persona que no sea mamá o papá le va a generar de forma intrínseca o de forma interior un desapego emocional hacia otras cosas y lo va a manifestar cuando ya esté más grande. Sí sienten, sí hay problemas cuando se aleja a un niño de los brazos de la madre, que aunque esté recién nacido, y eso pues, son estudios bien comprobados que han hecho en algunas universidades y que incluso algunas ramas sociales de los gobiernos están buscando porque no pase. Vemos por ejemplo que en algunas empresas ya las madres que recién han tenido a su bebé tienen permisos de lactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la lactancia es un contacto natural que debe de tener el menor con la madre, que es una forma de apego que le va a ayudar al niño en muchos sentidos. Y esta parte es la importante, esta parte es la interesante, ¿no? La parte del hecho de saber que el niño sí siente el piel a piel con su madre, el tener y trabajar esa parte de entender que de ahí vino y que de ahí debe de quedarse hasta que tenga una edad suficiente como para poder salir al mundo. Este apego que se genera en los niños, que se genera en los seres humanos, es algo completamente natural y hasta necesario. Una persona que no tiene este apego, una persona que es desprendida, pues puede tener ciertos problemas ya con el tiempo, ¿no? Ya en la parte adulta, puede manifestar ciertas patologías que le van dañando su autoestima. En algún momento nosotros hablábamos de poder entender por qué vemos a niños tan separados de sus padres, o por qué vemos a niños tan distraídos, o por qué vemos a niños tan rebeldes. Siempre hemos considerado que el contacto físico con los niños, de los padres hacia los niños, es importante. ¿Por qué? Porque les da confianza, les manifiesta la necesidad de saberse atados, de saberse amarrados, pegados a algo, porque de lo contrario, lo que se hace cuando no se le tiene contacto con ellos, cuando no se tiene un contacto físico con los niños, es promover su soledad, promover la parte de decirles que están solos en el mundo, y que si bien es cierto, que si bien esta parte también la hemos promovido en el programa, sí es cierto que estamos solos, pues también es cierto que todo debe de llevar un tiempo, ¿no? Todo debe de llevar un aprendizaje y debemos de hacer las cosas y dar la información necesaria en el momento necesario. No tenemos por qué adelantarnos, no tenemos por qué querer echar de la casa a los niños para que sean independientes a los 10 años, ni querer hacer que ellos
tomen decisiones que a cierta edad no les corresponde. Eso lo vamos a platicar un poco más cuando estemos en la parte de la persona social, pero desde ahorita se lo voy fomentando. ¿Por qué? Porque una persona desapegada, una persona que no tiene apegos bien fundamentados o apegos sanos, si usted lo quiere ver así, es una persona que no le interesa a nadie. Es una persona que no le importa lo que le suceda a fulano o a sutano. Y lo vemos ahora en nuestras generaciones. Por ejemplo, todos los niños que nacen, o los jóvenes que nacen y que tuvieron la desfortuna de tener padres en ese sentido, pues son personas que tampoco les interesa mucho todo lo demás, o son personas que se van al extremo de la línea, ¿no? Y que sobreprotegen a sus hijos. Nos decía un coach en algún momento que los padres tienen la costumbre de vacunar a sus hijos. Los vacunan para bien o los vacunan para mal. Es decir, si el padre es alcohólico, vacuna al niño para que el niño no sea alcohólico y sea abstemio, o lo orilla a que sea alcohólico, con el ejemplo, y que también siga sus pasos. Entonces, la labor de los padres en el apego de los niños, el apego de las personas, es bien importante. Ahora, conforme va creciendo la persona, conforme se va desenvolviendo tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social, se debe de promover no el desapego como tal, sino se le debe de promover la autosuficiencia y la independencia, entendiendo que el apego es el lazo que va a unir a la gente. Y esos lazos, más de las veces, pues se extienden y llegan hasta que una de esas personas parte, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahora en el caso de los difuntos. Vemos que hay personas que tenían mucho apego, por ejemplo, con mamá y con papá cuando eran jóvenes o cuando eran niños, pero conforme van creciendo, ese apego se va transformando en una amistad muy padre, ¿no? Se va transformando en algo que los papás y que los jóvenes van entendiendo, pero ya como una manera, como una relación entre dos personas que ha crecido de manera sana. Y sin embargo vemos, por ejemplo, matrimonios donde la esposa sigue teniendo muchísimo apego hacia la madre y la invita al matrimonio, ¿no? Eso también de alguna manera es algo ilógico. O el hijo o el esposo tiene el apego hacia la madre, y digo hacia la madre porque los apegos se dan más hacia la madre, que tiene o que no se puede quitar el cordón umbilical, como dicen por ahí, e invita a la mamá a ese matrimonio, ¿no? Entonces esa parte, le decía yo, es pasar de los límites del apego. Es un apego que nunca evolucionó, es un apego que nunca se modificó. Entonces, para que nosotros entendamos qué es el apego, tenemos que entender también que al final de cuentas es un proceso natural, es un proceso biológico que se da en todas las personas, incluso que se da en la parte, digamos, instintiva que tenemos, pero que tenemos que irlo evolucionando. El contacto físico con las personas es bueno, el contacto físico con los niños es bueno, es reforzar su confianza, pero también hasta cierta edad y a partir de cierta edad se tiene que empezar a fomentar la independencia. Insisto, independencia no es lo mismo que desapego. Libertad o autosuficiencia no es lo mismo que desapego. El desapego, cuando nosotros nos desapegamos de algo, que generalmente lo vamos a ver, en el siguiente segmento cuando estamos hablando de las cosas, es porque dejó de tener importancia para nosotros. Yo considero que cuando nos desapegamos de una persona, cuando pierde esa importancia en nuestra vida, solamente se puede dar, vamos a decirlo así, desde el punto de vista interrelacional en la pareja, ¿no? Pero en la familia se me hace complejo que una persona de nuestra familia deje de tener importancia para nosotros. Cuando eso sucede es porque ya tenemos problemas atrás un tanto fuertes que tenemos que explorar, que tenemos que analizar, porque tanto el desapego como el apego exagerado, como el apego excesivo, son señas, es una sintomatología de que nuestra psique no anda bien. Entonces, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que analizar el día de hoy, llevarnos esta parte en este segmento, es que el apego en las personas debe de ser fomentado y debe de ir evolucionado. Debe de ir evolucionando poco a poco para que cada persona se sienta bien en el tipo de relación que tiene con la otra persona. Una vez que podamos nosotros entender eso, vamos a entender que el apego que tenemos con esa persona siempre va a existir, pero va a ir evolucionando y voy a generar nuevos apegos con otras personas, pero también
dándole la importancia que cada apego tiene, porque al final debo de tener bien presente del otro lado que en algún momento esa persona va a partir. Entonces, una vez que entendamos que el apego nos va a dar la confianza, también tenemos que entender, o debemos de entender, que ese apego debe de ser, debe de ir evolucionando, insisto, para que cuando llegue la pérdida, pues no nos frustremos, no lleguemos a la pérdida sin aceptarla y sin entenderla, porque al final pues todo va para allá. Decía yo, la entropía está presente en todos lados. Me gustaría que nos quedáramos con esto en este segmento, estimado radioescucha, que nos quedáramos con el hecho de entender que el apego, que no podemos, mejor dicho, que no podemos desapegarnos de las personas, podemos evolucionar en ese apego, podemos incluso hasta modificarlo y desapegarnos cuando es necesario, pero cuando esa persona dejó de tener importancia en nuestra vida. Insisto, la importancia en el sentido estricto de la parte sentimental, de la parte emocional. Al final, entender que el apego nos va a ayudar a tener una identidad, que el apego nos va a ayudar a tener un lugar a donde regresar, pero también entender que el apego es parte de la pérdida misma. Entonces, si entendemos que en algún momento la persona se va a ir, cuando llegue el momento de la pérdida, vamos a desearle buena suerte y vamos a pedirle que cuando ya esté ahí arriba, pues rece por nosotros si es que nosotros nos llegamos a quedar el día de hoy. Yo le invito a que analicemos un poquito esta parte y que vayamos a un corte musical muy breve. Enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando en la línea de la fe, por favor no se vaya, estamos hablando de los apegos. El segmento que viene es el apego a las cosas. Vamos a ver cómo andamos por ahí. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. Te esperamos. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Pan de vida.
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Pues ya estamos de regreso, damita caballero, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco infinitamente el tiempo que nos está regalando para escuchar este segmento y bueno, también le agradezco mucho sus comentarios a las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo. Gracias por los comentarios que nos hace favor de dejar en YouTube, en Facebook, por los correos que nos ha enviado. Muchas gracias también a todas las personas que nos mandan sus comentarios acerca de los temas que hemos tratado en estos programas. Y de alguna manera, pues gracias también por compartir hasta sus desacuerdos. Estamos conscientes de que, pues digo, finalmente todos tenemos la capacidad y la libertad de pensar en formas distintas. Lo que tratamos de hacer con estas pláticas es poner un tema sobre la mesa, que se explore, dar unos puntos de vista y al final usted tendrá la última palabra. Al final usted sabrá si esta parte es importante y se puede llevar a cabo dentro de las actividades cotidianas. Aprovecho para mandar un saludo también a todas las personas que se dedican al transporte público, a los choferes de esos camionzotes, microbuses y de todas las rutas del Estado de México y de su cinturón, o del cinturón mejor dicho, que rodea a la Ciudad de México. Muchas gracias por el servicio. Les pedimos sean un poco más cautelosos al momento de manejar para evitar accidentes. Recuerden que en sus manos llevan la vida de a veces cientos de personas, entonces pedimos por ustedes para que también la sabiduría y pues la presencia de Dios siempre los acompañe en su trabajo y en sus familias. Muchas gracias por su servicio. Bueno, pues vamos a continuar con esta parte. Ya le comentaba yo en el segmento anterior que estamos hablando acerca del apego. Hablamos en el segmento anterior acerca del apego a las personas, un apego que decíamos es hasta cierto punto de forma natural, se da de forma natural y es algo que tenemos que explorar porque también va evolucionando. El apego tiene que evolucionar, tiene que convertirse en una relación no desapegada, no una relación totalmente que se haya coartado, que se haya liberado al momento de que uno crece, sino más bien que se haya transformado en algo diferente y que podamos tener un diferente tipo de adhesión a esa persona. Después estábamos hablando también que junto con el apego, al entender el apego tenemos que entender que parte de sus aristas viene la pérdida, ¿no? Cuando esa persona se va o se aleja de nosotros, y que tenemos que entender que si bien es cierto teníamos un lazo con esa persona, pues hay personas con las que definitivamente ese lazo se puede hacer o muy delgado o se puede cortar. No pasa nada, definitivamente es parte de la vida. Decíamos en el programa anterior que es la pérdida es parte intrínseca del vivir, entonces tenemos que aceptar que las personas se van, tenemos que aceptar que las amistades se pierden, tenemos que aceptar que nuestros apegos van cambiando y sobre todo tenemos que fomentar eso, pero no fomentarlo a edades tempranas, decíamos, ¿no? Tenemos que fomentarlo en edades donde ya la persona sepa y donde ya la persona busque su propia independencia y su propia autosuficiencia. Ahora toca el turno, vamos a hablar acerca del apego a las cosas. ¿Qué significa el apego a las cosas y por qué? ¿Por qué tenemos ese apego a las cosas? Es importante entender primero que no hay que confundir la parte del apego con la parte del querer superarse o de la superación o de querer mejorar el estilo de vida. En algún momento hablábamos hace algunos años ya en la revista, en la impresa, acerca de cómo el hombre siempre va a tener la necesidad de buscar y de vivir mejor cada día, ¿no? Digo, en un principio, pues todos recordaremos cuando estábamos en la escuela las clases que nos daban de las familias paleolíticas o de las familias de cavernícolas, ¿verdad?, que vivían en cuevas, y después cómo se fue transformando cuando se volvió sedentario el hombre, cómo se fue transformando en un constante mejorar ese espacio, ese hábitat. Eso es natural, también es totalmente normal el querer estar mejor, el querer tener más comodidades de alguna manera, y siempre vamos a estar en busca de... pero llega un punto en que esto se convierte, cuando entra el exceso en esta parte de las comodidades, es cuando ya llega la parte de la avaricia, es cuando ya llega la parte de el querer tener más y más y más de lo que nosotros tenemos. Y bueno, esto le comentaba yo al inicio del programa, se ve mucho o se ha visto desde siempre, porque en la Biblia incluso encontramos muchísimos versículos donde habla acerca del apego a las cosas.
No porque bueno, mejor dicho, estos versículos nos hablan de las realidades. Fuera, si usted quiere, de la fe, la realidad, el que nos hablan de estos versículos es bien interesante, porque no nos dicen cosas, o mejor dicho, nos están dando verdades que vemos de forma tangible. O sea, por ejemplo, tenemos versículos donde nos hablan acerca de que no es bueno, de que nuestra vida no solamente es eso, ¿no? O sea, al final tenemos que pensar en qué otra cosa puede hacer o podemos tener en la vida. El problema, sin embargo, de esto, el problema de tener este apego a las cosas, es que, como yo le decía en un principio también, tendemos a sufragar necesidades abiertas por otras razones con el materialismo. Entonces, siempre que vengamos, que tengamos ese problema, siempre vamos a estar en una constante búsqueda de algo. Mire usted, por ejemplo, hay un versículo que habla acerca del que nos mantengamos fuera, ¿no? De que no le tengamos amor al dinero. Es chistoso porque pues lo dicen en una época en la que a lo mejor las cosas materiales no importaban tanto, pero el hecho de que lo digan ya en esa época quiere decir que sí importaba finalmente, ¿no? Entonces, en el libro de los Hebreos, por ejemplo, dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, fuera el amor al dinero, ¿no? En otro libro, Lucas, por ejemplo, tengan cuidado, le advirtió a la gente: absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. En otros, muy conocido, por ejemplo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Estamos hablando de hace 2000 años. Estamos hablando de personas que ya en ese momento ya habían desarrollado ese tipo de problema, ¿no? Y no solamente ellos, sino vemos los pueblos en toda la tierra. Digo, la ambición de los gobernantes siempre ha sido bien puesta en evidencia con la conquista de las tierras, etcétera, para tener más y más y más. Ahora, ¿cuál es el problema real de tener más y más, o de ir en busca de más? Como le comentaba yo en un principio, el hecho de tener el apego a las cosas quiere decir que nosotros somos esclavos de las cosas. Así como nos apegamos a lo mejor a una persona que nos está hiriendo constantemente, que nos está haciendo mucho daño, y nos ponemos de tapete, así también sucede con las cosas. Llega un momento en que nos volvemos esclavos de la moda, llega un momento en que nos volvemos esclavos de las tendencias ya en nuestros días, ¿no? Es bien interesante ver cómo se habla de la obsolescencia impulsada por las empresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablando de aparatos electrónicos, los aparatos electrónicos pueden durar mucho tiempo, pero las empresas agregan una obsolescencia a los materiales. ¿Para qué? Para que se vuelvan los aparatos, se vuelvan inservibles y tengan que volver a comprar. Yo no sé qué tan malo o qué tan bueno sea. Al final el mundo tiene que seguir girando, las empresas tienen que seguir trabajando, y nosotros tenemos que seguir consumiendo de alguna manera para que el círculo se complete. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los autos, ¿no? Los autos que construían grandes marcas americanas o europeas, que hasta la fecha siguen caminando, ¿no? Porque estaban hechos de piezas metálicas, estaban hechos de piezas bastante resistentes. El problema es que después viene la parte de ya cuando empiezan a rebajar los costos, o a tratar de hacer menores costos, y empiezan a hacer cosas que ya no funcionan. Con eso crean en las personas una necesidad para que la persona esté consumiendo constantemente, y esa necesidad crea un apego. Al final vemos, por ejemplo, ahorita también que ya las personas no podemos salir a la calle si no tenemos el celular en la mano, y es que ya se convirtió en una necesidad. Un medio de comunicación el cual tenemos que soportar o traer, porque si no, de alguna manera, decía en un ejemplo por ahí, alguien dijo que sin su teléfono celular se sentía desnudo, y es la verdad. Pero nos van creando más necesidades, y nosotros vamos dejando que nuestras carencias internas las conviertan en apegos, bajo el entendido de que la palabra apego, como ya le he explicado yo en algún momento, significa estar pegado a. Entonces,
cuando nosotros hablamos del apego a las cosas, es cuando nosotros hablamos de tenerle demasiado amor a las cosas. Y déjenme comentarle, en otro libro, por ejemplo en Timoteo, dice: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Esta frase, muchas personas la toman hasta de forma grosera, ¿no? Así como que es un insulto. Pero de verdad no tenemos derecho a todo, pero a la vez no tenemos derecho a nada. Con el simple hecho de respirar, con el simple hecho como se expresa en este versículo, de tener comida, ya es suficiente para dar gracias a Dios. Qué bueno que tengamos lo demás, qué bueno que podamos aspirar a lo demás, pero si lo demás nos empieza a obligar a dejar cosas por tenerlo, y me refiero a cosas más importantes que eso, por ejemplo, convivencia con la familia, cuando hablamos acerca de los trabajos en domingo, ¿no? Cuando hablamos acerca también de por ejemplo, de los sacrificios, sacrifico a mi familia, para comprarme la ropa y los tenis que yo quiero, ¿no? Estamos hablando de tenerle amor a las cosas y de tener apego, de que es un síntoma de algo que traemos adentro y de algo que no hemos podido solucionar y que vamos a tratar en el siguiente segmento. Pero al final, esto de tener de apegarnos a las cosas es pensar que las cosas nos van a salvar y pensar que las cosas nos van a hacer mejores personas. Le comentaba yo en el segmento pasado que veo como hay personas que tienen su auto como la mayor posesión en su vida y que preferirían cortarse un brazo antes de que le poncharan una llanta al carro, ¿no? Ahora se me hace muy interesante ver también que, dentro de nuestra religión tomemos más en cuenta las cosas materiales que las cosas espirituales, ¿no? Como católicos. Cuando nosotros deberíamos de ser ejemplo de que lo más importante es lo que está ahí arriba en el cielo, ¿no? Que lo más trascendente es lo que nuestros actos y nuestras obras y no lo material. Y esta parte que dice acerca de que no podemos llevarnos nada porque no trajimos nada, pues es bien cierta y lo vimos en la pandemia, ¿no? Lo vivimos. ¿Cuántas personas se acumularon cosas y acumularon y se fueron? Y de esas cosas que acumularon no se llevaron nada. Ahora, ¿por qué le tenemos tanto apego a las cosas? ¿Por qué le tenemos tanto apego a lo material? Porque en lo material nos reflejamos. Imagínese usted que una persona que tiene una casa debería de ser feliz con la casa. Buscar su mejora, sí. Buscar la forma de hacerla más cómoda también. Pero el hecho de que le meta muebles de marca o que el hecho de que le meta diferentes cosas, mosaico o mármol italiano, no sé, pues no la va a hacer mejor casa, porque hay una diferencia entre la casa y el hogar, ¿no? A lo mejor lo que esa persona está buscando realmente no es una casa, es un hogar, que son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar en nuestra vida cuánto cariño, cuánto aprecio, cuánto amor le tenemos a lo que tenemos, a las cosas materiales, es cuando debemos de empezar a darnos cuenta de que a lo mejor estamos errando el camino, ¿no? Las cosas se van, las cosas se pierden. Yo sé que cuestan, yo sé que todas las cosas requieren un esfuerzo, eso que ni qué. Pero también estoy consciente de que las cosas son un recurso que se pueden utilizar o que se deben de utilizar para hacer otras cosas que realmente van a ser trascendentes. Se hablaba mucho, por ejemplo, de la computadora, ¿no? O de la televisión cuando apareció, ¿no? Alguien por ahí decía que en algún momento en el caso de la televisión, decía que la televisión no iba a funcionar jamás, ¿no? Porque ¿quién iba a querer estar sentado frente a una caja todo el día viendo cosas, ¿no? Igual la computadora, ¿no? Hay personas que no apostaban por la computadora, ¿no? Platicaba en una de esas tantas pláticas que tuvo Steve Jobs acerca de cómo inició él, pues él decía esa parte, ¿no? ¿Quién va a querer tener una computadora en su casa? Nadie, ¿no? Y sin embargo vemos que las computadoras en este momento son solo recursos. Si hoy se te truena la máquina, pues sabes que tienes que comprar otra así, pero no para tenerla en tu casa, sino para que la utilices y en esa utilización o en ese utilizar puedas tú darle a otras personas algo mejor, puedas ayudarle. Yo, por ejemplo, estoy grabando ahorita este programa, estoy haciendo este programa y estoy utilizando el recurso que tengo en la mano para que usted lo escuche. Pero si al rato, por alguna circunstancia, yo tengo que hacer otras cosas, tengo que cambiar de recursos. Las cosas son para utilizarse, no son para atesorarse. Lo que se atesora, como ya decíamos, es la amistad. Lo que se atesora es la gente que está con nosotros, los actos que nosotros hacemos.
Yo le invito a amable Radio Escucha el día de hoy en este segmento a que vayamos haciendo un breve análisis de nuestra vida y veamos y hagamos un checklist de las cosas que tenemos, de las cosas y cuánto queremos esas cosas, de cuánto estaríamos a sacrificar por ellas, ¿no? Yo sé que en este momento quizá usted puede estar pensando que no, que realmente usted no tiene ese apego a las cosas materiales, pero imagínese en una situación como la de Job, ¿no? Yo creo que no hay mejor libro para entender esta parte. A Job le quitaron todo. Le dieron todo primero y luego se lo quitaron, y Job no dejó de creer, no dejó de tener fe. Él entendía que se le había dado y así como se le había dado se le puede quitar, ¿no? Hay que entender la parte de que las cosas materiales, las cosas de este mundo son de este mundo, y nosotros no somos de este mundo. Pasamos por este mundo, pero no somos de aquí. Nuestro destino está ahí arriba, y hay que buscar siempre por las cosas que están allá arriba, más allá de nuestra mente, más allá de este cielo que vemos, están allá en la casa del Padre. Tenemos que empezar a pensar desde esa perspectiva. De no hacerlo podemos caer en otras, como ya le decía, en otras patologías muy muy fuertes, de las cuales vamos a hablar en el siguiente segmento. Yo lo dejo con esta parte. Me gustaría mucho, estimado amigo, estimada amiga, que dentro de sus actividades cotidianas se diera la oportunidad de hacer un checklist donde reflejara usted las cosas que tiene, cómo las tiene y cuánto las quiere. Y también ver si las cosas que desea o anhela están dentro de sus metas y qué le van a dejar a usted como persona. Porque en eso radica todo finalmente, ¿no? Si usted está buscando terminar una carrera, recordemos por ejemplo que siempre es para ayudar a los demás. Si usted está buscando terminar su casa, recordemos que siempre es para orientarla a que sea un hogar. Si usted está buscando comprarse un auto, recordemos que siempre será para el servicio de los otros. Busquemos en las cosas materiales la forma de transformarlas o la forma de utilizarlas de tal modo que podamos servir mejor a los demás, porque recordemos, pues a eso venimos. Le insisto, las cosas de este mundo son de este mundo, nosotros no somos de este mundo. Podemos utilizar las cosas sí, pero no hay que darles más importancia de la que se merecen. También eso lo invito a reflexionar un poquito, la parte del proceso en el que usted le da importancia a las cosas. Eso lo vamos a tratar, como le decía, en el siguiente segmento. Por el momento yo lo dejo con un corte musical muy breve. Vámonos a un corte musical. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Vamos a continuar después de este corte. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo, y ya regresamos. No se vaya. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. No de labios ni de oídos.
Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos ya iniciando nuestro segmento final de este programa de este viernes, nuestro primer viernes de noviembre. Le agradezco su presencia, le agradezco el deleite de su compañía. Y pues para los que nos acaban de sintonizar, les comento que estamos hablando acerca de el apego a las cosas, el apego a las personas. Y por supuesto, pues tenemos que hablar, sin duda ya hablamos acerca de cómo se generan los apegos en las personas, cómo se debe de ir evolucionando en esos apegos para que no se nos haga pues, en tiempos postreros, se nos haga una carga, se nos haga un vicio, se conviertan en cualquier otra cosa menos en una relación saludable. Estamos hablando también acerca de por qué a las cosas se les tiene que dar una importancia precisa para que no nos volvamos esclavos de ellas y posteriormente suframos, que ese es el tema propiamente de este segmento, tratar de ir esclareciendo un poquito el hecho de por qué si nos dejamos llevar por el exceso o los excesos, tanto en el apego como en otras cosas, podemos empezar a sufrir y a sufrir de verdad mucho, y patologías que a lo mejor antes no conocíamos, que a lo mejor antes ni siquiera sabíamos que existían, hoy en nuestra vida ya tienen cabida por el hecho de no saber agregar o tasar el valor que cada cosa tiene. Y fíjese usted que vamos a empezar con esto, vamos a empezar con la parte de ese proceso que nosotros tenemos para darle valor a las cosas. Es bien complicado, es bien difícil, porque sin duda pues cada persona le da el valor a las cosas dependiendo de sus creencias, de sus circunstancias, incluso de su religión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valorar las cosas, tenemos que utilizar diferentes medidas, pero hay unas medidas estándar en las cuales nos podemos apegar un poquito. Podemos empezar por el esfuerzo que nos cuesta hacernos de las cosas, ¿no? Hablando de las cosas específicamente, ahorita vamos a hablar de las personas. Cuando nosotros nos compramos algo, decíamos en el segmento pasado, generalmente tienen un valor económico, las cosas tienen un valor económico, pero también tienen un valor intencional, un valor sentimental. Hay muchas personas que en base al esfuerzo tasan el valor de las cosas en base a qué tanto esfuerzo les costó adquirirlas, y por eso les dan mucho valor. Hay otras personas que pues obviamente no valoran las cosas porque no fue difícil para ellos adquirirlo, ¿no? Ya habíamos aplicado el dicho en americano que dice que lo que fácil llega, fácil se va, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender esa parte y tenemos que empezar a ver que al final nuestro proceso para darle valor a las cosas o para darle importancia siempre va a depender mucho de lo que nos haya costado, tanto en dinero como en esfuerzo, adquirirlas. Pero aquí todo esto pierde valor, todo esto pierde sentido cuando sacamos de proporción dicho valor. Es decir, cuando a pesar de que nos costó trabajo, a pesar de que nos costó cierta cantidad de dinero adquirir algo, le damos más valor del que ya tiene. O sea, le quitamos el valor nominal, o se lo dejamos mejor dicho, y le sumamos el valor sentimental, y aparte le sumamos el valor circunstancial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor circunstancial? Pues vamos a suponer que, hablando de un carro, por ejemplo, nos costó X cantidad conseguirlo, X años de trabajo conseguirlo, pero aparte de eso, le agregamos un valor circunstancial, porque en ese carro le pedimos matrimonio a la novia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas personas que no se deshacen del carro, ya está bien viejito, ya lo tienen todo, pues no se deshacen. ¿Por qué? Porque pues es que ahí me le declaré, ¿no? Por no decir algo más feo, ahí me le declaré, ¿no? Y nos pasa con todo. Por ejemplo, en algún momento, digo, todos tenemos nuestros fetiches, pero en algún momento a mí me gustaba guardar las servilletas, ¿no? Las servilletas de una fiesta que yo sabía que había sido importante para mí, ¿no? No las servilletas de limpiarse, no, esas
Esas no, sino las otras. Yo tenía esa maña, vamos a decirlo así, de recordar en cada fiesta, me trae como las mujeres, ¿no? Que se traen desde los floreros y los arreglos, todo eso que lo vamos acumulando después en casa. Pues a mí me gustaba traerme las servilletas, se me hacían trabajos bonitos porque pues antes eran bordadas. Ahorita ya como son impresas, pues ya no me llaman la atención. Al final, lo que le estoy comentando es que le damos un valor circunstancial a las cosas, que hace todavía más profundo, o que hace que se arraiguen más en nosotros y que menos podamos deshacernos y desprendernos de ellas. Pero siendo conscientes y siendo inteligentes, un poco ya más maduros, pues podemos ver que las cosas, el valor nominal de las cosas se pierde. Eso en contabilidad le llaman desgaste, no es cierto. En contabilidad le dicen que se va, es un activo que va perdiendo valor con el tiempo y que llega un momento en que ya no vale nada, ¿no? Se va depreciando. Y las cosas así son. Las cosas en este mundo dejan de tener un valor nominal, dejan de tener un valor incluso hasta circunstancial o sentimental, cuando en esa misma cosa suceden cosas peores, ¿no? Hay personas que tienen tanto el fetiche de que las cosas se quedan con energías, como dicen, por ejemplo, que llega un momento en que le sucede algo malo con una vestimenta, con un tipo de vestido, etcétera, y llegan a su casa, lo tiran y lo queman, ¿no? Entonces eso es darle más valor a las cosas, eso es apegarse a las cosas. Cuando sucede todo esto generamos el apego. El apego va llegando y el apego nos va diciendo que al momento de darle ese valor o de sacarle de proporción ese valor a las cosas, ya sea que nosotros nos estemos apegando demasiado a ellas y aparte de eso nos estamos alejando demasiado de ellas. Y también obviamente está aquella gente que no le da el valor a las cosas que tiene, ¿no? A las cosas que merece, y le gusta vivir de alguna manera simple, pero también a veces cayendo o rayando ya en el exceso. El valor que le debemos de dar a las cosas, como le decía yo hace rato, siempre va a ser, aparte del valor nominal obviamente, sí valorarla por el esfuerzo que nos costó adquirirla, pero sobre todo valorarla por lo que esa cosa, eso que nosotros adquirimos nos está ayudando para hacer algo mejor por los demás. Es decir, si nosotros compramos un auto, como ya le decía, vamos a valorar si el hecho de tener un auto, vamos a valorar el esfuerzo que nos costó, que nos está costando pagarlo, pero también vamos a darle valor a poder llevar a la familia a que se divierta, a poder llevar no sé, a los niños a la escuela, a ir de compras, etcétera. Y todas esas cosas le están dando un valor agregado que está fuera del valor nominal y fuera del valor circunstancial. Porque al final, si ahorita en este momento nos quedáramos sin carro, pues esas cosas las podríamos seguir haciendo. A lo mejor con más dificultad, sí, porque pues tener carro es una ventaja, pero las podremos seguir haciendo. Es decir, el carro vino a darle un valor más, que es la comodidad, pero no vino a darle la esencia de lo que son las cosas. Entonces, cuando nos toque despedirnos de ellas, cuando nos toque separarnos de esas cosas, pues nos vamos a quedar con el valor circunstancial, el valor sentimental que tienen, sí, pero vamos a saber valorarlas. Es decir, no le vamos a dar más importancia de la que tiene, pero no le vamos a restar importancia. Esa es la diferencia entre valorar y apegarse, ¿no? O sea, el hecho de valorar es tener la cosa, saber cuánto vale, cuánto cuesta, ya cuánto cuesta en este momento en el tiempo, y que lo que nos ha dejado, lo que nos ha dado. Pero de ahí en fuera, a que no nos deshagamos de ella, o queramos permanecer en ella por el simple hecho de que nos pasaron ciertas cosas en ciertas circunstancias, pues sí ya es un poco raro, ¿no? Digo, ya cuando empecemos a ver eso, como le dejaba el ejercicio en el segmento anterior, pues sí valdría la pena revisar cuántas cosas tenemos y a cuántas cosas de esas nos apegamos y de qué forma estamos apegados, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué este problema se da específicamente con las cosas? Pues porque mire usted, cuando tenemos el apego a las personas, cuando somos muy apegados a X o Y, por ejemplo los hijos que se apegan más de un lado de la mamá o el papá, o a un amigo, etcétera, etcétera, sabemos que, como les hablábamos en el segmento pasado, pues las personas se van, ¿no? Las personas nos acompañan en un trayecto de nuestra vida, en un trayecto del tren, somos pasajeros de un vagón en cierto tiempo, en cierto momento, pero tenemos que estar con la conciencia de que van a partir.
Es bien difícil, digo yo, esto si usted y yo lo platicáramos o lo hubiéramos platicado hace a lo mejor 15 años, yo no lo entendería. Pero el tiempo, los años, nos van dando claridad y nos van dando luz acerca de todo ese tipo de cosas. Y ahora que se entiende que al final de cuentas las personas son parte de la vida y que se van a ir, pues ese hecho le da sentido a la compañía que tenemos. Es decir, ahora ya empezamos a valorar más a las personas porque sabemos que en algún momento ya no van a estar con nosotros. Y eso, estimado redescucha, para mí tiene un alto precio, porque cuando empezamos a ver a la persona desde esa perspectiva y sabemos que en algún momento ya no va a estar aquí, es cuando nosotros empezamos a darles tiempo de calidad. Y esto va muy tirado, si usted me lo permite, pues al hecho de los viejos, ¿no? De los padres. Más de las veces cuando somos jóvenes, cuando estamos niños, que los papás tienen a su cargo nuestra educación y tienen a su cargo nuestras decisiones o algunas de nuestras decisiones, nosotros aborrecemos esas decisiones porque no queremos hacer lo que papá y mamá dicen. Y conforme va creciendo el tiempo, que se van invirtiendo los papeles, no se va invirtiendo la jerarquía, sino se van invirtiendo los papeles. Cuando ya nos toca cuidar a los viejos es cuando empezamos a demeritar todo lo que ellos hicieron, y algunas personas incluso se atreven a echar en cara todo lo que los viejos o los papás les hicieron en su juventud. Esto a mí se me hace un acto muy cobarde, al final de cuentas, porque ya ellos ya no pueden defenderse, ¿no? Entonces yo creo que es malo de entrada cuestionar la decisión de un padre o de una madre, pero lo más malo es reclamar cosas que no, por tu culpa no hice esto, no, que por tu culpa esto, por tu culpa aquello. O sea, creo que eso ya habla de una inmadurez de la persona que lo está reclamando. El problema de todo esto, estimado amigo, estimada amiga, es que cuando llegan días como los de la semana pasada, por ejemplo, cuando celebramos a los fieles difuntos, pues son los primeros que se quieren aventar a la tumba, ¿no? O sea, me ha tocado ver velorios, le decía yo en algún momento, donde bajamos o vamos a enterrar al difunto, al fallecido, y los deudos, algunos deudos que sienten más culpa que otros, obviamente todos somos así en algún momento, pues se quieren ir al hoyo con ellos, ¿no? Se me hace muy chistoso, pero al final es eso, o sea, al final es que no hemos sabido darle el valor a esa persona, y me refiero a todas las personas, no específicamente. Ya ahorita estábamos hablando de los padres, pero ahora vamos a platicar de cada una de las figuras que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Desde el amigo, la amiga, el maestro, la catequista, el sacerdote, etcétera. Todas las personas que nos rodean, todas las personas que están a nuestro lado y que aportan algo a nuestra vida, pues siempre van a tener un grado de valor para nosotros, pero en el entendido y siempre bajo la comprensión de que van a partir. No precisamente de que mueran, sino que en algún momento pues la vida nos va a hacer que tomemos caminos diferentes y que tenemos que aceptar que conocimos, que platicamos, que vivimos, que disfrutamos con esa persona, pero que la pérdida está presente. Entonces, si logramos generar un apego, como ya le decía, maduro, si se le puede llamar así, a las personas, vamos a tener la capacidad y la posibilidad de recordar a esas personas por su esencia, por lo que nos dieron, por lo que compartimos. Y cuando tengan que partir de nuestra vida, de la forma que usted guste, cuando tengan que irse, pues los vamos a despedir, le decía yo, como los grandes amigos. ¿Sabes qué? Pues si tuvo que partir porque murió, falleció, pues allá te veo, allá te alcanzo, ¿no? Si se tuvo que ir porque así lo marcó la vida, porque consiguió trabajo en otro lado, por no sé, X, pues ¿sabes qué? Chido, somos cuates, pero pues la vida en este momento nos está llevando por otros caminos. Yo creo que es complejo si lo tomamos, si no lo aceptamos y si lo vemos desde un punto de vista meramente egoísta. Es complejo porque pues al final sí nos damos cuenta de que estamos solos y de que las personas se siguen yendo. Pero como con las cosas, insisto, hay que darles el valor que merecen para no tener que caer en esa parte. Quizá en el caso de las personas no podamos sustituirlas. En el caso de, o a lo mejor sí, pueden llegar a ser mejores, encontrar mejores personas. En el caso, por ejemplo, de las cosas, es bien interesante cuando empezamos nosotros a descubrir que las cosas tienen, le decía yo, tienen un valor nominal, etcétera, etcétera, pero también tienen un tiempo de servicio. Y llega un momento en que es necesario, ¿no? Que es necesario renovar. Hablando estrictamente del uso práctico de las cosas. Ya cuando vamos a hablar o cuando empezamos a hablar acerca de cómo esas cosas influyen en nuestra vida,
para que nosotros les demos preferencia a las cosas y no a las personas, es cuando estamos hablando ya de la avaricia. Es cuando estamos hablando ya de que estamos atando nuestra alma a esas cosas y que no queremos que se vayan, que no las dejamos ir. Se me hace muy chistoso porque yo me imagino que hay personas que cada vez que se compran una nueva televisión o que se compran un nuevo carro, que se compran nueva ropa, no sé, le depositan un cacho de su alma, ¿no? En esa parte, como en una película de los magos, ¿no? Y cuando esa cosa se termina o cuando esa cosa se va, pues ellos sufren y lloran y se desgarran porque vieron y les resultó triste, ¿no? El hecho de perder esa cosa. Pero la realidad es que las cosas cumplen un ciclo y se tienen que ir, o nosotros tenemos que desprendernos de esas cosas. Le insisto, cuando llega el momento de que sobrepasamos esa parte es cuando cae la avaricia. Ahora, no le voy a contar el versículo, pero le platicaba yo al inicio también del programa que lo vimos con Cristo y el joven que se le acerca y le dice ¿qué tengo que hacer para aspirar a la vida eterna? Y ya le explica el maestro que pues tiene que cumplir con todos los mandamientos y todo lo demás. El joven muy alegre le dice eso ya lo hice, y le dice bueno, nada más te falta que te repartas todos tus bienes entre los pobres, ¿no? Y pues ahí fue donde más le pegó, y vio la cara del joven cómo cambió y cómo dijo pues sabes qué, mejor que el rey nos espere, ¿no? Y es cuando menciona qué difícil va a ser para los ricos, para los que tengan cosas, para los que tengan su vida apegada a las cosas, qué difícil va a ser desprenderse de ese apego y poder entrar en el reino de los cielos, porque como escuchábamos hace rato en los versículos, ¿no? Nada te trajiste de donde viniste, nada te llevas. Entonces, qué difícil va a ser para esas personas que están muy apegadas a las cosas. ¿Usted está pegado a las cosas? ¿Usted está pegado a lo que tiene? ¿Usted busca más de lo que ya tiene? ¿O usted se conforma también, como dice, estábamos leyendo en la parte de que dice que lo que tenemos, ¿no? Hay que conformarnos, que si tenemos ropa y comida con eso es más que suficiente. No sé qué tipo de personas seamos realmente, y eso solamente nos va a probar la vida cuando estemos en el crisol de la prueba, es donde vamos a saber qué tan apegados o qué tan desapegados estamos. Yo lo invito, amable radioescucha, ya en esta recta final de nuestro programa del día de hoy, pues a que hagamos el ejercicio, ¿no? A que hagamos y veamos y descubramos, o tratemos por lo menos de ver por qué estamos apegados a las cosas. Yo le voy a dar un par de pistas. Uno de ellos es para cubrir necesidades psicológicas, necesidades intrínsecas que traemos, donde tratamos de asegurarnos de que todo va a estar bien. Las cosas, cuando desarrollamos apego a las cosas es por miedo, generalmente. La mayoría de personas busca un bienestar material antes que cualquier otra cosa y se desvive por ello. Y digo, no me va a dejar usted mentir, voltea a su alrededor. Yo me atrevería a decir que 6 de cada 10 personas buscan eso, ¿no? Buscan tener cosas materiales para asegurar algo que ni siquiera sabe que van a vivir, ¿no? Por ejemplo, personas que se la pasan obteniendo o haciendo tratos para tener casas y casas y casas, y para estar, entre comillas, bien, al rato, pues el esfuerzo de haber conseguido todo eso les produce enfermedades donde se les va 3/4 de su fortuna y llegan y terminan a donde estaban. Luego vemos a las personas, insisto, que trabajan más de lo necesario, más de lo normal. Y ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo bien chistoso, ¿no? Hay un libro que se llama Dios vuelve en una Harley. Es un escritor americano que habla acerca de esto precisamente. No se lo voy a comentar, pero simplemente en una parte del libro menciona que se tiene que tomar en cuenta que se debe de vivir con las cosas que se deben de ocupar. Es decir, en pocas palabras, te dice vive práctico y vive ligero. No vivas con las cosas que pienses que en algún momento vas a ocupar. Mejor vive con las cosas que estás ocupando y despreocúpate de lo demás, porque no sabes si va a llegar. Al final, cuando llegue ese momento, cuando necesites esas cosas, la vida, Dios te va a dar la oportunidad de que tú vayas por esas cosas y te compres lo que necesites. Así sea incluso a lo mejor hasta una consola de videojuegos que ahorita pensamos que ni siquiera necesitamos, ¿no? Entonces la idea del día de hoy es quedarnos con la parte de que el apego, cuando
nos apegamos a las cosas es para cubrir necesidades, cuando tenemos a problemáticas para cubrir necesidades, y lo importante es saber qué necesidades son. Lo importante es saber a dónde nos está pegando, qué es lo que está haciendo y por qué tenemos esa necesidad. Ahora, es importante, le voy a decir finalmente por qué, pues porque al final, si nosotros no nos desprendemos de esas cosas, con el tiempo, la misma vida, va a hacer que nos desprendamos, es decir, o aprendemos a desapegarnos de las cosas o se nos van a quitar a punta de fregadazos. Y se lo digo cuando estamos enfermos, se lo digo cuando ya no podemos trabajar, se lo digo cuando ya no podemos ser las mismas personas que somos ahorita o que tenemos o que éramos, no sé, hace unos 15 años o hace 10 años o hace 5. Y como le decía, superar esa parte que es donde también trabaja la tanatología, es entender que si nos apegamos, por ejemplo, a nuestro cuerpo, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que valorarlo, hay que darle el valor que se merece, pero no apegarnos al cuerpo porque sabemos que el cuerpo se va a quedar. Es bien difícil, es bien hasta doloroso porque pues no quisiéramos, ¿no? No quisiéramos nunca salir quizá de este mundo por la comodidad que tenemos, pero... o hay quienes sí, pero la verdad es que el darle más valor a las cosas de lo que tienen es cuando nos genera el apego y es cuando nos genera sufrimiento. Mi sacerdote decía por ahí en un escrito hace 15 días, para que liberes tu alma necesitas liberarte de todo lo que tienes, ¿no? Y nosotros yo creo que debemos de empezar a pensar esa parte y debemos de empezar a revisar qué tantas cosas tenemos, pero sobre todo qué tanto apego. Qué tanto apego le tenemos a esas cosas y a las personas que viven con nosotros. Quizás es mucha información, le pido una disculpa si en este último segmento nos extendimos un poco más de lo normal, pero la intención, como le digo, siempre es ponerse a pensar, siempre es ponerse a desbloquear un poquito la cabeza para poder entender qué es lo que está sucediendo, por qué lo estamos viviendo, y dése cuenta que si no me cree de todo esto que yo le digo, pues imagínese nada más, pregúntese el motivo por el cual usted se levanta todos los días a trabajar. Con eso, nada más con que se pueda dar una respuesta clara acerca del motivo por el cual usted se levanta a trabajar, no me diga que son sus hijos, no me diga que es su esposa, digo, sí lo entiendo porque eso es inherente, eso es obvio, pero hay un motivo más por el cual usted se levanta a trabajar todos los días. Y aquí cabe otro dicho, ¿no? Cabría pensar, o mejor dicho, un ejercicio, cabría pensar con cuánto sobrevivimos y con cuánto vivimos para no trabajar de más. No sé, es un pensamiento que vale la pena analizar. ¿Con cuánto sobrevivimos o con cuánto vivimos para no trabajar de más? Porque todo se va a quedar. Ya al rato decía mi madre, que en gloria esté, ni lo vamos a disfrutar. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Yo le agradezco en el alma su tiempo, le agradezco también mucho su compañía. Gracias, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a compartir este programa con otras personas. Gracias por escucharnos, gracias por su paciencia. Le agradezco mucho los comentarios que nos hace favor de enviar a nuestras redes sociales, en Facebook, en la línea de la fe. Ya tenemos nuestra página, en YouTube, en los canales tradicionales de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Le agradezco también que nos haga llegar sus comentarios a nuestro buzón electrónico, en la línea de la fe @gmail.com. Allí estamos recibiendo sus comentarios con mucho gusto. Y pues no me queda más que desearle un excelente fin de semana, el primer fin de semana de este noviembre, que ya enfría bastante. Ojalá que usted esté muy bien, que se la pase muy muy bien con su familia. Ojalá que se la pase de forma excelente. Y pues como en cada emisión, yo quiero agradecer al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en la parte de diseño, a César en el área de sistemas, el buen Chuy en la administración, a Raúl y a José María en los medios, a Padre José Luis, que es el que se encarga de comandar a toda esta bola de chamacos. De verdad, muchas gracias por su apoyo, y junto con ello también a nuestras voces en off de este lado, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Dani Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona, gracias por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Geneto Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted, le decía yo, un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Que Dios lo siga bendiciendo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídese mucho, hace frío, abríguese, hasta la próxima.
Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Una vida entregada por Él es una vida llena de gozo, hasta que aprendas a amar. Jamás vivirás, te sentirás solo. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Que es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Amar es derramar tu corazón calladamente, servir sin nada esperar, tu ayuda a brindar al pobre y al débil. Que es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Que es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Entrega tu vida al Señor, derrama tu vida por causa de otros, y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados. Que es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Que Dios es amor. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en La Línea de la Fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.